Con un saludo afectuoso a todos los trabajadores, trabajadoras, miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, que está celebrando ahora sus 65 años, empezamos este programa. El ICAP, sin duda, es esa institución que se relaciona con el movimiento de solidaridad con Cuba a nivel internacional, que está compuesto por cerca de 1.900 asociaciones y colectivos solidarios de amistad con la isla en todo el mundo, en los 5 continentes. Bueno, pues muchas felicidades, ICAP. Un saludo entrañable a Fernando, el héroe, Fernando González Yort, héroe de la República de Cuba, que es presidente del ICAP. Así comenzamos nuestro programa. Este último programa del año 2025, un año que ha sido realmente terrible, yo creo que es la palabra, terrible para el pueblo cubano, donde la guerra económica, la asfixia, la estrategia de hambre contra el pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos se ha llevado a la máxima expresión. En los últimos meses, incluso con un bloqueo, en las últimas semanas, con un bloqueo naval petrolero a Venezuela que tiene una incidencia directa en el suministro precisamente de combustible a la isla, lo cual tiene relación absolutamente directa con la generación eléctrica y con los apagones que sufre el país. Bueno, pues despedimos el año deseando que el 2026 sea un nuevo año que marque el inicio de la recuperación para Cuba que tanto le hace falta. Desde luego, el pueblo cubano es un pueblo noble, es un pueblo humano, humanista. No se merece esto que está pasando y merece, sin duda, la solidaridad internacional. Pero frente a ello, frente al pueblo cubano, frente a lo que realmente necesita y merece el pueblo cubano, están sus enemigos. Su enemigo fundamental, el arquitecto de toda esta estructura de asfixia económica, se llama Marco Rubio, que decía el otro día lo siguiente, y uno se cae para atrás, ¿no?, cuando oye estas cosas. Decía: Cuba es un desastre, no solo porque sean marxistas, sino también terroristas. Son incompetentes, son gente incompetente y destruyeron ese país. Hace falta ser criminal, hace falta ser asesino, mediocre, miserable para decir esto cuando él es el responsable de las penurias, de la falta de medicamentos, de la inflación y de tantísimos problemas que sufre el pueblo cubano, o por lo menos culpable de gran parte de todos esos problemas. Si su política de asfixia y de máxima presión al país desaparecería un porcentaje fundamental de todos estos problemas, que él, por supuesto, trata de endosar, como lo hacen sus medios de comunicación, endosárselo al gobierno cubano. Qué cinismo a nivel Dios, ¿no?, como suelen decir. Tere Felipe le respondía en Facebook lo siguiente: tú ves un país estrangulado en manos del imperio al que representas durante generaciones y acusas a las víctimas de su propia situación. Somos una pequeña isla que no rehusó a renunciar a su soberanía y que sigue pagando el precio por el único crimen de no aceptar ser el patio trasero de ustedes. ¿A qué le temen si somos un desastre? A nuestras conquistas de salud, educación, ciencia, cultura. Lo verdaderamente asombroso es que, a pesar de la invasión, atentados, terrorismo, sanciones y bloqueo, Cuba conserve un sistema de salud, de educación pública y un gobierno que nunca ha suplicado a Washington por su derecho a existir. Si a Cuba se la llama destruida, ¿qué término merece una nación que invierte billones en guerras y es incapaz de garantizar a su población salud universal, vivienda digna o educación y vida segura? ¿O que invierte millones en apoderarse de una pequeña isla y que jamás lo haya conseguido? Y hay que decir, y que jamás lo va a conseguir. Así comenzamos nuestro programa, último programa de 2025, saludando a nuestro querido hermano,
Lázaro Ramas. Igualmente, como siempre, muy medida y exacta tu presentación o la introducción al programa. Bueno, ante todo, un abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos de la solidaridad para con el pueblo cubano. Deseamos, reitero lo que el compañero José ha dicho en su presentación, un feliz 2026 con más energía, con más fuerza y combatividad para frenar en lo posible al criminal global que pretende crear un pandemonio, como se puede decir, en el Caribe, afectando directamente a la República Bolivariana de Venezuela y con ello afectando más si cabe al pueblo de Cuba. Es una coyuntura muy definitiva la que se está generando por las apetencias hegemónicas del imperialismo de los Estados Unidos. Así que contamos con ustedes y nosotros estaremos también con ustedes en esta batalla por la verdad y por la libertad y autodeterminación de los pueblos. Pero luego nos dicen, bueno, esto ya lo venimos diciendo tantas veces, dicen que el bloqueo no existe, ¿no? Nos dice Razones de Cuba. No existe el bloqueo, pero... Y nos acerca a una de las últimas noticias publicadas en la prensa. Miami-Dade, el condado de Miami-Dade, revoca las licencias a 20 negocios por presuntos vínculos comerciales con Cuba. Estas son empresas que, bueno, pues que se acogen a ciertas licencias del gobierno de Estados Unidos para vender algunos productos a Cuba, para hacer algunos envíos de ayuda familiar, son algunas pequeñas agencias de viajes. Esto no tiene nada que ver con levantar el bloqueo, pero estas licencias, en la medida en que se van aprobando, pues hay empresas que se acogen a ellos, porque desde Miami hasta Cuba hay un mercado importante, ¿no? Por ejemplo, el de la ayuda familiar, enviar paquetes de alimentos, paquetes de medicamentos, etcétera. Todo eso tiene un mercado e indudablemente abren determinadas empresas. Bueno, pues el condado de Miami-Dade las ha cerrado. Ha cerrado a 20 de estas empresas porque supuestamente no tendrían en regla sus papeles, etcétera. Y Cubanos por el Mundo, este medio requete gusano, lo celebra. Dice, golpe a los negocios que operaban con Cuba en Miami-Dade. Entérense quiénes son los negocios afectados. Bueno, son agencias de viajes, compañías de envíos, como digo, de ayuda familiar, etcétera. Que, por cierto, no se les cancela una licencia para operar con Cuba. No, se les cancela su licencia para todo. Si esto ocurriera en Cuba, ¿qué dirían? Que el gobierno cubano está cercenando el sector privado. Y la falta de libertad y toda esa cantaleta. Eso es. Y que, claro, un gobierno comunista nunca quiere que haya economía de mercado, que haya sector privado, la iniciativa privada y todas esas vainas. Pero cuando lo hacen en Miami, entonces se callan la boquita. Silencio. Es más, todos estos medios de la contrarrevolución afincados en Miami y en otros lugares que están pagados por el gobierno de Estados Unidos, y repito lo de pagados porque si no existieran el dinero que les da el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias federales, no existirían o serían muchísimo más marginales. Bueno, pues nos dice que el recaudador de impuestos de Miami-Dade afirmó que él, como un emigrante cubano, bueno, hay que decir que este individuo es un recaudador de impuestos puesto por el gobierno de Estados Unidos porque es un extremista de extrema derecha, de la mafia cubano-americana, y que por lo tanto está puesto para esto, para perseguir cualquier tipo de intercambio comercial. Dice que el gobierno de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Fíjate, un recaudador de impuestos se mete en la política. Bueno. El condado de Miami-Dade no se va a utilizar para financiar ni sostener el sistema político de la isla. Pero si son envíos de paquetes familiares y... Ah, no.
pero todo lo que sea que ingrese un dólar a la economía cubana, siquiera a las familias cubanas, eso es favorecer al régimen. Y dice que esto solo es el comienzo. Bueno, hay que decir que han sido 20 empresas las que han clausurado su actividad. Es cierto que algunas de esas empresas desde Cuba se dice que no tenían una actividad muy limpia, pero hay otras que no, hay otras que sencillamente cumplían una función que en estos momentos es muy importante, que es el apoyo familiar de la emigración cubana desde Miami a sus familiares en la isla. Y eso es lo que quieren. Lo que quieren es que la gente no solamente tenga pagones, no solamente el Estado cubano no ingrese dinero por el turismo, por todo, y que no pueda ofrecer servicios de calidad en la educación, en la salud, en la vivienda, etcétera, al pueblo, sino además que estos mecanismos intrafamiliares de ayuda familiar no existan. Es decir, que la gente se muera de hambre y finalmente, pues con la desesperación, llegue el momento del estallido social. ¿Eso es lo que quieren o no? Sí, indudablemente que es una estrategia muy evidente, perversa, criminal, absolutamente criminal. Uno dice, cuando se ha recrudecido el bloqueo en las etapas o tramos de toda esta historia, que se recrudece el bloqueo, uno dice, bueno, ya no queda nada más, ya llegaron al tope. Pues no, siguen apretando, siguen agarrándose de todo para asfixiar totalmente al pueblo cubano. Que el pueblo cubano no tenga aire, que no tenga nada con qué vivir el día a día, y sobre todo, como bien tú has dicho, que eso está en el memorando, tristemente memorando del Mallory, ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dice eso, ¿no? Incluso causar hambre, lo expone ese memorando, causar hambre, desesperación, y con ello la caída del gobierno, pensando que la gente se van a salir a la calle y a tumbar el gobierno revolucionario. Lo que no saben esta gente, que la revolución es el pueblo patriota, el pueblo consciente de su papel y sobre todo su determinación de defender las conquistas sociales de la revolución, que son muchas, no son pocas, son muchas, y avanzar en un camino propio, un camino que tiene que ser el socialismo, no hay otro, no se puede volver atrás, y volver atrás es al capitalismo, y no solo el capitalismo, sino a una situación neocolonial, a retrotraer a Cuba a una situación neocolonial como la que tuvo durante 60 años por parte de Estados Unidos. Entonces, por tanto, esto no es atropello, esto, claro, lo hemos dicho en otras ocasiones, debiera existir un tribunal penal internacional independiente que sancione debidamente a todo este vandalismo y toda esta guerra criminal, ilegal contra el pueblo de Cuba. También lo están haciendo con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué? Afectando a Venezuela, pues en la mentalidad de esta gentuza, pues afecta también a Cuba, más todavía. Y entonces ellos sí, más. Y están también los voceros de ellos, toda esta caterva de ¿cómo se llama? Influencer o youtuber, el Otaola, que es de lo peor que puedan hacer en un país, ya no solo en Cuba, un país. Bueno, ahí está expresado en el sur de la Florida este tipo de gente que piden invasiones, que piden que no entre nada, que bloqueo total, en fin, son criminales. Y todavía, y como en la presentación, compañero José, habla de Marco Rubio, no cabe mayor cinismo. O sea, ahí está expresado el cinismo del imperio a la máxima expresión. No tiene calificativo lo que este individuo ha dicho, o sea, está desconectado. Hay que decir que Marco Rubio no es cubano, no nació en Cuba, porque ya se ha catalogado que cubano no nació en Cuba, y la mayoría de los mafiosos, la mafia ni María Elvira Salazar tampoco nació en Cuba. Es decir, que están lucrando con el dolor del pueblo cubano descaradamente. Son politiqueros, son mafiosos, son gente sin valores humanos. Entonces,
claro, interesa a Cuba y es un negocio. Todo esto es un enorme negocio. Y ahí están los datos de esta gente, incluso esta mafia política, pues también tiene otras conexiones que no vamos a ahondar en ello porque, bueno, tendríamos que traer aquí las pruebas, pero las tiene otras conexiones. Entonces, la política es asfixiar y lograr, o sea, que se materialice en la vida ese memorando del Lester Mallory mencionado hace unos segundos. Es decir, que el pueblo se lance contra el gobierno. Por eso cualquier manifestación, cualquier acto de protesta en Cuba alcanza una dimensión que no la tiene en ningún otro país. Cuando hay manifestaciones en Chile, como lo ha sabido, manifestaciones en Ecuador, en Bolivia, compare... Y con muertos. Y con muertos. Ahora mismo en Ecuador ha habido muertos. Exactamente. Entonces, es decir, es la fijación imperialista sobre el pueblo de Cuba con la pretensión de ya no solo de cambio de gobierno, sino de apoderarse totalmente del país. Porque es la única forma, vemos nosotros, y también yo creo que los politólogos y demás, la única forma que tiene Estados Unidos de retomar su poder hegemónico en la región y a nivel global, poniendo una barrera a la presencia de China y Rusia en la región, que tiene muy buenas relaciones, sobre todo China, muy buenas relaciones con varios países del hemisferio. ¿Cómo influye el bloqueo? Bueno, pues de muchísimas maneras. ¿Sí? Sin duda, el bloqueo influye en lo macro, ¿no? En lo macro, que influye en la economía familiar. Cuando tú disparas tus misiles contra las grandes fuentes de ingreso del país, al final eso significa que no hay viviendas para construir o que no hay medicamentos para comprar. Pero también influyen cosas como estas. Leemos: el bloqueo impide que Cuba acceda a máquinas de diálisis. Baxter Healthcare y otra empresa se niegan a vender a Cuba, citando esa política. Hay que decir que estas empresas no son culpables de la situación. Ellas cumplen con la ley de Estados Unidos y si no la cumplen, les sancionan o les cierran el negocio. Con el mismo costo en Estados Unidos se obtendrían 54 equipos restaurados frente a 18 nuevos en Europa, dejando 180 pacientes sin atención. Es decir, lo que podría comprar Cuba, máquinas de diálisis, pero puede ser cualquier otra cosa, por uno, lo tiene que pagar por 2 o por 3 si lo compra en otros mercados. Esto lo aplicamos a toda la economía, a todos los costes de la economía, y uno dice, bueno, pero no decían que el socialismo es un fracaso. Entonces, ¿por qué hacen que el socialismo o el intento de construir el socialismo por parte de un país cueste 2 o 3 veces más? Es que, claro, así es lógico que al final sea, bueno, que fracase o que no tenga los resultados esperados, ¿no? ¿Por qué no le aplican esta política a un país capitalista, de economía de mercado, neoliberal? No, al contrario. Pero entonces, ¿dónde está la demostración de que un sistema, la construcción de un sistema de orientación socialista es un fracaso? Si no dejan la demostración de sus resultados, ¿no? No, es el miedo, tienen un miedo enorme y ha sido así, bueno, desde siempre, pudiéramos decir, y sobre todo más marcado y más evidente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que demonizar, ellos dicen comunismo, ¿no? También eso recalca el comunismo. Demonizar un proyecto político emancipador y que va contra los intereses del gran capital, de la plusvalía y también del robo de recursos naturales a otros países, o sea, todas las calamidades que están hoy en curso en este mundo, está promovida y está ejercida también, o que es un factor fundamental. ¿Por quién?
por Estados Unidos y el capitalismo internacional por Occidente, los grandes países del llamado primer mundo, el grupo de los 7, el grupo son países que lucran con las necesidades de los pueblos. Por eso hay tantas desigualdades a nivel global, tanta miseria, tanto hambre, tanta pobreza en países que tienen el sistema que quiere Estados Unidos. O sea, Estados Unidos como gendarme internacional, pues quiere ese modelo, el modelo que le permite a ellos mantener una injerencia permanente, se puede decir, en los asuntos internos de países. O sea, esas injerencias, no la democracia, pero una democracia diseñada por ellos mismos que le impone a los países, la gente se acostumbra, no, claro, siempre hay una comparativa, ¿no? Porque antes, que sí y tal, pero vemos los países capitalistas, que tienen economía de mercado, que tienen libertad de empresa, cómo está la mayoría de la población. Pero eso la prensa burguesa no lo da a conocer. Porque asocian capitalismo con capitalismo desarrollado exactamente. Y del norte. Exactamente. Pero la inmensa mayoría de los países, por cierto, en el norte también hay muchísimos problemas, pero realmente las enormes contradicciones y la miseria está en la mayor parte de los países capitalistas del sur, ¿no? Que son realmente el modelo o la alternativa que tendría Cuba de acceder a un Sí, no, hay gente que piensa sistema. que si Cuba cambia sería un país como Suiza, como los Países Bajos, como Alemania. O sea, tiene una empanada en la cabeza, es parte de la frustración también, pero sobre todo de las mentes colonizadas. Me gusta decir mentes colonizadas porque hay un grupito de personas que repiten lo mismo, que salen de las cloacas Departamento de Estado de los Estados Unidos. Repiten lo mismo y atacan lo mismo, y es parte de esa guerra mediática también. Se suman a la guerra mediática contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, con mentiras, con las manipulaciones y sobre todo con la desinformación permanente con respecto al proceso revolucionario de Cuba. Esta prensa pagada por el gobierno de Estados Unidos, que supuestamente informa de manera independiente, pero que está pagada por el gobierno de Estados Unidos, me dirás tú lo independiente que puede ser, está todos los días hablando de los apagones en Cuba, que qué desastre y tal, ¿no? Gerardo Hernández Nordelo nos dice: el colmo de la hipocresía, para usar un calificativo publicable. Critican los apagones en Cuba y al mismo tiempo redoblan la chivatería para que no llegue petróleo a nuestro pueblo, y encima dicen que el bloqueo no existe. Esto de la chivatería lo dice y añade una serie de pantallazos de varios medios, porque se dedican estos medios a través de algunos investigadores, ¿no? Como el tal Piñón, de una universidad de Estados Unidos, que a través de ciertos buscadores de barcos, etcétera, de rutas marítimas, lo que hacen es informar constantemente de la presencia de determinados buques con petróleo que llegan a Cuba. Y él dice que es chivatería, ¿no? Porque evidentemente lo que están haciendo es ayudar un poquito más al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro para poder interceptar estos barcos, para imponer nuevas sanciones y ahora mismo, hay que decir, para aplicar este bloqueo naval petrolero, ¿no? De los barcos, al menos de los que llegan desde Venezuela. O para apoyar las campañas mediáticas contra el envío de petróleo desde México a Cuba, porque ahora la prensa de derechas de México, ¿qué es lo que está diciendo? Está atacando también. Que México está regalando el petróleo a Cuba. Sí. Es que... Pero luego no te quejes de que haya apagones, pero luego no estés diciendo todo el día que hay apagones en Cuba y fíjate que la situación es crítica. Claro que es crítica, pero tú lo que estás ayudando y estás celebrando cada vez que se intercepta un barco, que se imponen más sanciones, que no llega un barco por falta de dinero, que no tiene Cuba para pagarlo, etcétera, etcétera. Es una cosa absolutamente increíble. Esto es una guerra en la que estos medios de comunicación y estos falsos periodistas se visten con el uniforme de los marines
y son un marine más. Exacto. Eso es lo que son un marine pseudo-informativo. Sí, totalmente. Ellos, bueno, apuestan por la derrota de tanto el caso de Venezuela, el caso de Cuba, está muy relacionado. También ellos tienen en la mira, y lo dicen, bueno, Nicaragua, ¿no? Sobre todo por el tema del canal, la construcción del canal con tecnología china, etcétera. Es decir, que están buscando para el imperialismo de los Estados Unidos ahora mismo la urgencia que tiene desde el punto de vista político y geopolítico es Venezuela y Cuba. O sea, Cuba siempre, Venezuela se ha sumado desde la asunción del maravilloso líder bolivariano Hugo Chávez y el comienzo de la revolución del cambio, la revolución bolivariana, empoderando a las clases populares de ese país, el país hermano de Cuba y muy firme en la posición revolucionaria antiimperialista. Entonces, ellos piensan, el imperialismo piensa que con la derrota de estos dos procesos revolucionarios ya tiene la batalla ganada, la batalla de la apropiación de los recursos naturales y del dominio hegemónico en la región. Claro, es difícil, no lo van a lograr, no es que sea difícil, es que no lo van a lograr. También hay una cuestión que no se dice a la gente. Estados Unidos está el imperialismo de Estados Unidos. Vamos a poner el imperialismo para que no se olvide qué es lo que es. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante bastantes años, demasiado diríamos, pues ha actuado como, y sobre todo desde que cayó, se derrumbó la Unión Soviética y el llamado campo socialista, pues como la única superpotencia en unipolar. O sea, se creó una unipolaridad dominada por Estados Unidos. Pero ha cambiado en pocos años, relativamente pocos años. El mundo hoy ya no es unipolar, ya es multipolar y tiene que batirse, pudiéramos decir en el lenguaje más, digamos, cubano, batirse con una realidad o contra una realidad, que es el ascenso de Rusia, con un nivel sobre todo en el equipamiento, tecnología militar muy destacado. Ya Rusia ha emergido con una fortaleza extraordinaria, y sobre todo China, la República Popular China, que ha estado presente haciendo su trabajo muy metódico, muy sin pausa, y tienes un nivel en estos momentos que reta ese dominio hegemónico de Estados Unidos. Es un reto muy firme, muy sólido, y hay temor en Estados Unidos que pierda digamos, el primer lugar dentro del dominio global que pretende Estados Unidos que sea eterno. No hay nada eterno, señores y señoras, no hay nada eterno. Pero ellos quieren mantener ese dominio para seguir usurpando y explotando a países, a terceros países, sobre todo el sur global, en favor de sus intereses. ¿Sus intereses qué? Intereses hegemónicos, intereses geopolíticos, intereses de dinero sobre todo, y apropiarse de los recursos naturales de cuanto país le dé la gana, pero está batallando en un mundo, o no quiere darse cuenta, no ha querido, o vaya a saber por qué, pero lo cierto es que se ha configurado un mundo multipolar en el cual Estados Unidos pues no lo tiene muy fácil. No lo tiene muy fácil porque ya hay, en el caso de China, por ejemplo, acuerdos muy importantes con varios países de la región de Centroamérica, incluido también Cuba, Centroamérica, el Caribe, etcétera. Y Rusia, pues es una potencia nuclear. Ellos piensan que pueden derrotar a Rusia, que pueden, ahora en la guerra de Ucrania, están alargando. Todo esto hay que enmarcarlo, amigas y amigos, en el enorme negocio, como siempre ha sido, que tiene las guerras que promueve Estados Unidos en beneficio del complejo militar industrial, que es una de las piedras, uno de los soportes importantes de la economía de ese país. Veíamos el otro día a unos marines, que por cierto hablaban en perfecto cubano, perfecto español con acento cubano. Eran marines que habían participado
en el asalto a uno de los buques petroleros de Venezuela, es decir, mercenarios de una guerra, en este caso de un bloqueo naval, y les veíamos hablar en las redes sociales con su teléfono móvil del éxito que habían tenido, Increíble, de que pronto iba a llegar la libertad, de que tranquilos, de que sí, que ellos iban a conseguir la libertad, tanto de Venezuela como de Cuba. O sea, una basura, una bazofia, y uno piensa, mira, a todo cerdo le llega su San Martín, y ya les llegará su San Martín a estos cerdos. Nos dice, leemos en Twitter, miren y escuchen a este mayamero gusano ladrón, orgulloso por robar para el imperio. O sea, hace falta tener la ética, pero vamos, en el trasero. Por robar para el imperio otro buque que nos robamos. ¡Viva la piratería! ¡Viva la dictadura y el ladronismo imperial yanqui ladrón! Es que es una dictadura, es lo que es. Es lo que quiso decir el bueno. No voy a decir exactamente lo que pone, porque es una cosa bastante fuerte. Y Jorgito de Cuba, en Facebook, nos dice: llevo varios días viendo reels de soldados cubanos enrolados en el ejército norteamericano. Manifiestan que después de liberar Cuba vendrán de liberar Venezuela vendrán a por Cuba, a liberar Cuba. Ni idea tengo por qué se enrolaron. No sé si por obtener la ciudadanía, por obtener una beca en alguna universidad gringa o por un salario que les permita vivir mejor allí. Solo les digo, si están dispuestos a agredir la tierra que les vio nacer, o a sus padres, porque posiblemente ni siquiera hayan nacido en Cuba, si están dispuestos a venir a matar a mis hijos, vengan dispuestos a morir. Les alerto, mi AKM está lista y bien engrasada, dispuesta a escupir fuego por nuestra soberanía. Esto es lo que se tienen que meter en la cabecita todos estos asesinos, mercenarios, que algún día a todo cerdo le llega su San Martín, y que no lo van a tener tan fácil, no va a ser todo tan fácil como asaltar un barco de civiles no armados, y hacerlo con armas, con tecnología, con todo el poder del poderoso, del ladrón, del sinvergüenza, del asesino, del pirata. Todo no va a ser tan fácil como eso. Metéroslo en la cabecita. Sí, bueno, a ver si tienen valor cuando se ponga la cosa en candela, como decimos en Cuba, bien en candela, a ver dónde se van a meter. Y toda esta gentuza, pues, le llegará su hora también. Sinceramente, bueno, no voy a decir con qué, pero bueno, debiera existir o debiera crearse una ley, un proyecto de ley discutido, a nivel, o sea, democráticamente, a nivel nacional. No sé si puede tener una conexión internacional, pero sobre todo retirarle la ciudadanía cubana a todos aquellos que sirvan a los intereses de Estados Unidos y sean colaboradores de una forma u otra con las apetencias imperiales de los Estados Unidos. No pueden ser cubanos. Habrán nacido en Cuba, hay gente que no han nacido en Cuba y tienen unos conceptos y unos principios y un amor hacia Cuba y hacia el pueblo mayor, infinitamente mayor que esta gentuza. Esta gentuza que alegremente sirve a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, una potencia imperialista, realmente no merecen ni siquiera el calificativo de posible cubano o de rata inmunda o de mediocre. No, cualquier calificativo le queda demasiado estrecho. Entonces, no pueden ser cubanos. No pueden ser cubanos este tipo de gente que incluso ya no solo que pidan invasiones, ya no solo, sino que participan, en el caso participan como soldados del imperio. Y robando el petróleo que no llega a Cuba y que provoca apagones. Sí, y para que después venga un mediocrísimo secretario de Estado de los Estados Unidos a decir que es un desastre. Que es un desastre, Cuba es un desastre. O sea,
Aquí estamos peleando y hay que pelear duro y sin freno y sin dar un paso atrás contra toda esta gente que sirven vilmente a unos intereses que, bueno, ya vemos cómo está el mundo, lo que está, hay conflictos en casi todos los continentes, de una forma u otra, y de una forma u otra, detrás de todos los conflictos y las guerras y todas las calamidades que hay, está Estados Unidos. Bueno, hacemos una pausa para hacer un comercial y vamos a escucharle a Orlis Pineda, a nuestro gran amigo, trovador cubano residente en Madrid, en Vallecas, desde hace muchos años y un gran solidario con su tierra. Excelente. Le escuchamos. Mira, Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba. Cuba. Bueno. Señores, bueno, aprovecho esta ocasión para invitarlos a todos el viernes 30 de enero a un evento que organiza la Fundación Ateneo 1 de Mayo en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. Es un evento de música, solidaridad y esperanza. Ahí estará la violinista cubana Alaina y quien les habla, el cañautor Orlis Pineda. Todo para apoyar al pueblo de Cuba, porque mi Cuba es el latido de mi existencia. Orlis Pineda nos está presentando una actividad que va a ser celebrada el viernes 30 de enero en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, bajo el título Dos voces, un mismo latido solidario. Son dos artistas de Cuba, es la violinista Alaina y el trovador, guitarrista Orlis Pineda. Van a celebrar un concierto del que queremos hacer la máxima difusión. Es un concierto además cuya entrada es barata, son 12 euros en venta anticipada. Incluso las personas que sean afiliadas al Sindicato Comisiones Obreras, que es finalmente el propietario de este auditorio, lo tienen incluso un poco más económico. Bueno, pues el objetivo, aparte de pasárselo muy bien y escuchar música cubana, es conseguir dinero para comprar material sanitario y así apoyar al pueblo cubano. Lo organizan la Fundación Sindical Ateneo 1 de Mayo, la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Hay que decir que además del dinero que se recoja para la compra de medicamentos, aparte de eso, en el propio concierto se recogerán medicamentos. Recordemos que estos medicamentos son llevados de una manera expedita, rápida, a través de personas que van a Cuba y que incluso en el mes de febrero, marzo, va a haber una brigada de la gente organizadora de este concierto. Van a ir a Cuba, van a celebrar algunas actividades y también ahí se entregarán precisamente el material comprado con el dinero del concierto. Bueno, pues sin duda felicitar a la gente organizadora y felicitar a Orlis, que siempre se pone en contacto con Cuba Información, y yo creo que Cuba Información es un órgano de divulgación de este tipo de cosas, ¿no? Que son, además, de beneficio directo para la gente en Cuba, ¿no? No, hay que felicitar estas iniciativas y sobre todo Orly, que está con su música a la vanguardia de la solidaridad, también impulsando y motivando una mayor solidaridad y compromiso de la gente con el pueblo cubano. Felicitaciones para él y para todo el equipo y todas las personas que están en esa batalla, luchando solidariamente y por el pueblo cubano. Hay que decir que Orlis Pineda es oriundo de Baracoa, ese lugarcito ahí en el oriente de Cuba, un sitio maravilloso. Él ha estado además precisamente hace muy pocas semanas ha estado actuando en su tierra natal. Vamos a pasar a otro tema que es bien interesante, bien contradictorio también. Hay un artículo de Jesús Arbolella, este gran analista cubano sobre temas relacionados con las relaciones Cuba-Estados Unidos y un analista sobre el tema de la emigración cubana en Estados Unidos. Migrantes cubanos, de la excepcionalidad a la exclusión. Este artículo que recomendamos, que está publicado en Progreso Semanal, también lo
lo hemos publicado en Cuba Información, narra, analiza el cambio que ha habido con la administración Trump al tratamiento legal, jurídico, político, fundamentalmente, a la emigración cubana, que ha sido, pues ha habido un cambio de 180 grados. Total. Recordemos que durante la Guerra Fría y posteriores, Estados Unidos estableció un corredor migratorio único en el mundo para los cubanos y cubanas, algo que nunca ha aplicado a ningún otro pueblo, vamos a decir. Una ley de ajuste cubano que se aprobó en el año 1966 que ofrecía, bueno, sigue ofreciendo, la residencia permanente al de un año de estancia en Estados Unidos, de estancia comprobada en Estados Unidos, a toda la población cubana. Eso es algo que no, este privilegio jamás lo ha tenido otra población migrante. Y una política de pies secos, pies mojados, que se aplicó entre el año 1995 y 2017, ahí la derogó Obama, que estimuló claramente la inmigración de tipo irregular, ¿no? Porque esta política lo que hacía era que si el migrante llegaba a la costa, era aceptado y después se podía acoger a esta ley de ajuste cubano, al de un año, y si no, era devuelto, ¿no? Y esto, pues lo que provocaba a que mucha gente, de manera irregular, a través de mafias, de balseros, de lanchas motoras, etcétera, tratara de llegar a Estados Unidos. Y había, bueno, sigue habiendo, programas de reasentamiento masivo con financiamiento federal. Digo, sigue habiendo los programas, el financiamiento ya es mucho menor, por no decir que ya no existe, de financiamiento federal para acoger a muchas de estas personas de la emigración cubana. Es decir, existía un privilegio absoluto. ¿Para qué? Primero, para drenar de capital humano formado a Cuba, para crear una base social de la contrarrevolución cubana en Miami y para poder presentar, y esto es lo esencial, este éxodo, vamos a llamarle así, como un rechazo a la revolución, al proyecto de construcción socialista, es decir, como una prueba del fracaso del sistema, que lo que generaba es emigración, gente que desafecta al sistema, se iba del país. Este era el esquema. ¿Qué ocurre? Bueno, en los últimos años, con el apretón, con la asfixia económica desde la primera administración Trump, ha habido un éxodo muy grande de personas. Esto ha coincidido también con una flexibilización de las salidas del país, digamos, de la legislación cubana. Y más de 625.000 cubanos y cubanas salieron o fueron a Estados Unidos entre el año 2022 y 2023, más 110.000 ingresaron por el llamado parole humanitario que aprobó la administración de Joe Biden. Bueno, pues a todo esto le ha puesto un parón de verdad, Trump. Trump cambia radical el asunto y deja de privilegiar a la emigración cubana. No ha derogado la ley de ajuste cubano, pero está poniendo todo tipo de problemas. De hecho, a estos 100.000 personas que estaban en trámites por el parole humanitario, digamos, las ha revocado. Ha revocado la posibilidad de que puedan llegar a la ley de ajuste cubano, al de un año, y está ejerciendo su política de represión a los migrantes, igual que a otras comunidades de migrantes. Hay una incertidumbre absoluta, hay una persecución, hay miedo, hay terror, hay miles de personas que están escondidas, a pesar de ser cubanos, a pesar de todo ese privilegio anterior que han perdido. Y ahora el gobierno de Estados Unidos, para atacar a Cuba, lo que quiere es asfixiarla. Incluso dentro de esta perversidad absoluta, en su mente malévola, ya no está tanto intentar demostrar de que con tanta emigración eso es síntoma de que el socialismo ha fracasado, sino lo que tratan es de que la olla a presión, es decir, de que el gobierno cubano o la revolución cubana no tenga ese sistema
vamos a decir, ese aliviadero, Sí, aliviadero de mucha gente que está disconforme, que no aguanta más y se va del país. Es decir, meterle más leña al fuego, más leña al fuego, más leña al fuego para que al final estalle la caldera. Ese es un poco el esquema. Efectivamente, pero aquí también hay un elemento que lo ha utilizado el imperio durante decenas de años, casi desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, y es el doble rasero, o sea, los medios de manipulación y desinformación masiva, que lo siguen haciendo, pues etiquetaban a todo el que migra, y mucha inmigración ilegal estimulada por Estados Unidos, o sea, mucha inmigración ilegal y en condiciones muy precarias en no pocos casos, pero estimulada por Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era la narrativa? Pues que el socialismo, el comunismo es un fracaso. Mira cómo huyen, o sea, cada cubano o cubana que salía de la forma que podía o que pudo para Estados Unidos, era alguien que se escapa del sistema, se escapa del comunismo, huye, aplicado a todo, sea artista, sea deportista, sea ciudadano común, a todo el que sale es alguien que se escapa, que huye. Y claro, creando la atmósfera esa de como de un lugar terrorífico. Huye. Al contrario de los calificativos que aplicaban a los inmigrantes de los países de la región, bien sea del Caribe, de Centroamérica, Latinoamérica. Eso emigran, sin más, emigran. Pero el cubano no, el cubano escapa, huye. Y eso durante muchos años se ha mantenido en las narrativas y en los medios de manipulación y desinformación, que ahora, claro, ha cambiado. Llega esta administración y cambia, porque ve que ya lo otro, ya ellos tienen pensado o tienen fijado en la mente, en la conciencia de no pocas personas, que el socialismo es lo peor, el comunismo, dicen ellos. Es que es lo peor, y que la falta de libertad y la democracia, toda esa cantaleta mentirosa, falsa, cínica, hipócrita, que constantemente están alimentando los medios, que la democracia, ¿qué democracia? Sí, la democracia burguesa. Ya sabemos, ya Cuba sufrió 60 años, el pueblo de Cuba 60 años de dominio neocolonial por parte de Estados Unidos. Ya sabemos lo que es esa democracia, entre comillas, una democracia falsa, rendida a los pies de una potencia imperialista como es Estados Unidos. Bueno, Lázaro, a ver lo que te parece este pequeño fragmento que ha publicado en sus redes sociales Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, que dice: intelectual inmenso. 2025 ha sido un año extremadamente difícil. El gobierno fascista de Estados Unidos ha hecho lo posible para asfixiarnos, por aislarnos, dividirnos, manipular a nuestra gente con discursos de odio. Un año que hemos enfrentado carencias de toda índole, el drama de tantos jóvenes que buscan instalarse en otros países, de tantos viejos solos, el triste espectáculo de personajes sin escrúpulo que buscan enriquecerse a costa de nuestra crisis. Un año en momentos de incertidumbre y angustias, también de ciclones y epidemias. Sin embargo, ha sido un año de resistencia heroica, admirable por parte de nuestro pueblo. La venenosa maquinaria de mentiras no ha logrado dañar la imagen del partido y el gobierno ante la población. Ahí está el glorioso 1 de mayo, cuando Cuba envió un mensaje de firmeza al mundo entero, y en particular a quienes pretenden destruirnos. Ahí está la respuesta extraordinaria que dimos al desastre del huracán Melissa, donde no perdimos una sola vida humana. Como dijo nuestro presidente, el país vive una crisis dura, pero no está derrotado ni será vencido. Estoy absolutamente convencido que será así. Cuba vencerá. Bueno, pues nos adherimos a esto. Totalmente. Seguiremos luchando en el año 2026. Seguro. Confíen en Cuba. El pueblo cubano tiene unas cualidades y un valor extraordinario que pretenden ignorar estos mequetrefes de la política, sobre todo del sur de la Florida, Estados Unidos,
dentro también de la administración actual, pero bueno, ya sabemos de qué va todo, ya sabemos, pero no tienen en cuenta una cosa, es la unidad del pueblo cubano. La unidad puede ser que no sea comunista, que no sea socialista, pero seguro que es patriota, seguro que estamos ante un pueblo patriota, luchador, corajudo, valiente, y ahí hay un muro enorme, infranqueable para las pretensiones y la política sucia y criminales del imperialismo de los Estados Unidos. Este escrito de Abel Prieto, un destacadísimo intelectual cubano, es ministro de Cultura, en fin, una figura de nivel, de alto nivel. Lo que plantea, lo que dice ahí es una realidad. Ese ha sido la trayectoria de estos años más recientes, del pueblo cubano. Muchas dificultades, en situaciones bastante lamentables. Se está luchando a brazo partido desde la dirección del gobierno. En primer lugar, excelente la administración, la dirigencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Felicitaciones para él, para el equipo, porque están haciendo lo indecible por mejorar hasta donde permita los recursos, las condiciones de vida del pueblo cubano. Mencionó Abel Prieto también la lucha contra este huracán, o los efectos, la lucha contra los efectos de este huracán Melissa, que golpeó muy duro sobre todo en las provincias orientales del país, y efectivamente el hecho de que no haya ocurrido ninguna desgracia, ningún fallecimiento por ese fenómeno natural, es un éxito. Es un éxito porque en todos los demás países sí hubo. Todos los demás países del Caribe, cerca de Cuba, sí hubo. En Cuba no. Eso dice mucho. No es menor. Es importante destacarlo. Bueno, pues aquí despedimos el año. Felicitamos al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por sus 65 años de victorias. Deseamos mucha solidaridad, más solidaridad con el pueblo cubano y, desde luego, mucha acción solidaria de todo el movimiento de esas casi 2.000 organizaciones que componen el Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba en este próximo 2026, en el que, por cierto, se celebrará el centenario del nacimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Muchas felicitaciones, mucha suerte y mucha solidaridad. Un abrazo grande, fuerte, a todas y todos que están con nosotros y que tienen ese sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias. Una vez más, gracias. Feliz nuevo año. Feliz 2026. Seguimos en combate. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.